Me habían dicho que me harían preguntas y me gustaría saber qué preguntas son esas. Bien, yo puedo comenzar con una pregunta que tengo yo, porque acabamos de realizar un panel de discusión sobre el peligro actual y cómo se llegó a esta situación. Y las principales presentaciones fueron de un invitado europeo, el doctor Ralph Schreiber y el ex coronel Brossard de Suiza, quienes nos dieron una perspectiva muy clara del aspecto de todo esto desde el punto de vista de gente afuera de Estados Unidos, un elemento muy importante. Yo le preguntaría, para comenzar, porque recibimos un video suyo que no hemos presentado, pero porque estábamos esperando que usted llegara. ¿Podría usted decirnos, desde ese punto de vista de su experiencia, usted estuvo ahí cuando cayó el muro de Berlín y la negociación de esta situación por el gobierno de Reagan? ¿Por qué hemos traicionado esa comprensión que había y qué ha significado para los Estados Unidos no hayan hecho lo que usted y otros prometieron? Bueno, si usted está pensando en la decisión de ampliar la OTAN al este, sí. Entonces, el secretario de Estado, Baker, Dan Baker, y el primer ministro alemán, el primer ministro británico, ellos todos le dieron garantías a Gorbachev de que si él aprobaba la reintegración de los dos estados alemanes, o sea, la República Democrática de Alemania con Alemania Occidental, que no se ampliaría la OTAN. Y por una parte, el secretario Baker dijo, en efecto, que suponiendo que no haya que la OTAN no extendería ni una pulgada. En ese caso, decía, no sería mejor que la Alemania unida haga parte de la OTAN, y Gorbachev insistía que desde luego una extensión no es permisible, pero también agregó que entendía el motivo de que tal vez queríamos conservar a la OTAN, incluso habiéndose reunificado Alemania. Cuando se llegó a la redacción del tratado, eso no se incluyó en el tratado, formal. Estos fueron, digamos, promesas diplomáticas que se hicieron en el contexto de declaraciones previas del presidente Bush, el primer presidente Bush, quien había dicho en sus reuniones con Gorbachev que si la Unión Soviética se compromete a no emplear la fuerza para introducir cambios en Alemania Oriental, entonces, decía el presidente Bush, nosotros no aprovecharíamos esa llamada democratización. Entonces, estaba muy claro el contexto de que Gorbachev se consideraba con garantías de que la OTAN no se ampliaría, pero cuando se hizo esa promesa, se hizo una extensión exclusiva al territorio de Alemania Oriental, y le permitió integrarse a la OTAN con el resto de Alemania, pero no podía haber tropas extranjeras ni armas nucleares extranjeras empleadas, y esto sí figuraba formalmente en el tratado. Quiero agregar también que para Rusia el problema no ha sido tanto la ampliación de la OTAN, o sea, el hecho de que los Estados Unidos habían dado garantías de seguridad. Lo que más objetaban, y esto nos lo señalaron en los años 90, fue el emplazamiento de bases de Estados Unidos u otros países occidentales en esos países. Y debemos recordar que el presidente Putin en realidad no se opuso a la expansión inicial
de la OTAN a los 3 países del Báltico. Cuando se propuso eso, eh, Putin se encontraba en una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y yo le pregunté directamente qué pensaba él de la ampliación de la OTAN a los estados del Báltico y dijo pues que le pareció innecesario siempre y cuando no hubiese bases y no tenía objeción en ese caso. Pero el problema es la combinación y al mismo tiempo queda muy claro que habría una diferencia en la actitud de Moscú ante lo que podríamos llamar eh, la inclusión de los países de Europa Oriental y el Báltico en la OTAN y otros que habían sido anteriormente repúblicas soviéticas y reconocidas por Estados Unidos y otros países. O sea, la idea de ampliar la OTAN hacia Georgia, Ucrania, Bielorrusia, siempre ha sido línea roja para todos los presidentes rusos desde entonces. Y debo decir que el gobierno ruso sí respetó los linderos que se habían acordado hasta que empezó el asunto de la expansión de la OTAN y las potencias occidentales empezaron a eh, intentar interferir en la política ucraniana. Eso fue algo que cualquiera que entienda la historia de esa región, esa historia es una historia muy compleja y entiendo que yo sabía que los rusos iban a oponerse, pero ninguna de estas cosas quiere decir que lo que ha sucedido ha sido bueno, ni que yo estaría de acuerdo en que debió haber pasado, pero lo que tenemos que entender es que la expansión de la OTAN y particularmente de las bases militares, en este caso, las bases que de Polonia y Ucrania, el emplazamiento de proyectiles antibalísticos, resultó que estas eran armas defensivas que fácilmente podían convertirse en armas ofensivas. Entonces, entiendo la oposición de los líderes rusos, pero de todas formas, seguimos adelante. Y después de eh, irnos deshaciendo de cada uno de los tratados de reducción de armas que veníamos negociando desde los años 80 y principios de los años 90, empezamos a intentar influir en el gobierno ucraniano, ofreciéndole integración a la OTAN. Esto fue, pues, una vuelta en redondo de de la diplomacia de la Guerra Fría y el fin de la amenaza de guerra en Europa. Veo que Helga, si tiene algún comentario que agregar a la discusión. Sí, embajador Matlock, yo sé que es difícil cuando la historia da un viraje equivocado, no se puede reponer, no se le puede dar reversa, pero yo me gustaría preguntarle qué puede hacerse para eh, desinflar esta situación tan extraordinariamente peligrosa. Cuando usted dijo en la entrevista que nos concedió anteriormente que el ambiente posterior a la eh, desintegración de la Unión Soviética era un ambiente muy distinto a lo que la gente pensaba, que el fin de la Unión Soviética hubo muchas ideas, particularmente de
crear un hogar común desde Lisboa hasta Vladivostok, juntando a todos los pueblos de Europa Occidental y Oriental, pero Putin ya vio en su discurso ante el Bundestag que no le estaban haciendo mucho caso, pero la situación que tenemos ahora en Europa es que no hay ninguna relación entre Rusia, Alemania, Rusia y los Estados Unidos. El nivel de confianza se ha reducido a cero, pero de alguna manera tenemos que trazar un derrotero hacia la paz. En Alemania hemos sido vecinos de Rusia a todo lo largo de nuestra existencia, a menos que se eh, consideren otros factores. Pero la realidad es esta. ¿Qué recomendaciones podría hacer a los actuales líderes europeos que obviamente necesitan tal asesoría? ¿Qué tenemos que hacer para alejar al mundo del borde del abismo y fortalecer el concepto de que la diplomacia es la manera de resolver el conflicto y cómo llegar a una perspectiva de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tome en cuenta los intereses de todos? Bueno, en primer lugar, estas son muchas preguntas, pero lo más básico que he tratado de expresar en varios libros, que de paso también se han publicado en alemán, no, perdón, ninguno se ha publicado en Alemania, y es que primero, la guerra fría no terminó con una victoria occidental. Negociamos una paz con la Unión Soviética que era una victoria para todos. Y sucedió porque Gorbachev abandonó la ideología que había impulsado la Guerra Fría. Y él lo hizo en forma voluntaria, etcétera. Y luego se desbarató la Unión Soviética, pero la Guerra Fría terminó definitivamente antes de la disolución de la Unión Soviética. La Unión Soviética no se disolvió por presiones occidentales o por una derrota, sino por conflictos internos de las varias repúblicas y fuerzas nacionalistas y particularmente el liderazgo que sufrió desde la presidencia de Boris Yeltsin. La gente que niega que Rusia tenga tendencias imperialistas tiene muy corta memoria. Luego, ese desbarajuste de la Unión Soviética respondió a un caos que ya existía y he hecho una autopsia, digamos, en gran detalle sobre esa disolución y el impacto que tuvo. Esto lo publiqué en 1996. El hecho es que esto nos dio la posibilidad de desarrollar una estructura de seguridad para Europa que incluiría a todos. Esto era lo que esperaba Gorbachev y fue lo que le prometieron. Francamente, yo creo que si se hubiera reelegido al primer presidente Bush, hubiésemos seguido ese curso. Pero desafortunadamente él perdió esa elección y su sucesor en la presidencia parecía ser, aunque no fue el gobierno que puso fin a la Guerra Fría, este gobierno empezó a jactarse de que habían sido ellos los victoriosos y que habían derrotado a la Unión Soviética y que se ampliaría la OTAN y se se crearían bases militares en Europa. Y esto fue una pésima idea porque en ese momento Rusia no amenazaba a ningún país europeo, pero empezamos a militarizar a todos los países sin incluir a Rusia y desde luego que Rusia tenía que ver esto como una acción en su contra. Ahora pregunta usted, ¿qué hacer ahora? Yo no siento optimismo porque pueda hacerse algo a corto plazo. Posiblemente se requiera una catástrofe para devolvernos los cinco sentidos. El problema es que en este momento en Estados Unidos, ojalá
los que las autoridades están apoyando una política muy peligrosa y los que desean impulsar la paz son una minoría en ambos partidos, demócrata y republicano, y el pueblo estadounidense no está prestando atención a esto. En esta carrera presidencial tan intensa, si usted pregunta al ciudadano común cuál es su principal preocupación, la política exterior queda en sexto o séptimo lugar y solo un 4% de la población lo pondría en primer lugar. En otras palabras, estamos peleándonos por disputas mucho menos importantes. Y esto quiere decir que, políticamente hablando, es muy difícil para cualquiera de los dos candidatos presentar una política que procure alertar al público sobre este asunto. Luego, yo sé que, entre otras cosas, estamos particularmente preocupados por la posibilidad de que la guerra en Ucrania llegue a nivel nuclear. Y me parece que obviamente el tipo de tensiones que se están agitando y el hecho de que parece que han puesto sus armas nucleares en estado de alerta es muy peligroso por la facilidad con que podría cometerse un error. Yo no creo en este momento que ninguna de las dos partes se proponga utilizar tales armas, y el hecho es que el presidente Putin ha dicho de que solo utilizarían las armas nucleares si se pusiera en entredicho la existencia misma de Rusia. Creo que no se ha llegado a ese momento, pero al plantearlo, creo que los gobiernos, nuestros gobiernos en Rusia han decidido que Rusia y otros países son adversarios que podrían emplear ciberataques y sabotaje de los medios de comunicación. Este es un gran tema de de Estados Unidos y sus aliados sobre el tema de estas capacidades, porque según la política actual, no solamente divide al mundo e invita a la violencia internacionalmente, sino que también estamos amenazando a los que consideramos adversarios por algún motivo, pero en todo caso, al plazo más inmediato, no veo la posibilidad de un cambio rápido. Tendrá que ser gradual. Y también deseo manifestar que la guerra en Ucrania y esta situación en Europa, quiero recordarles que también tenemos una guerra actualmente en el Oriente Medio, y esto involucra lo que tendría que considerarse genocidio desde cualquier punto de vista. Y yo quiero agregar que los Estados Unidos están suministrando armas para este genocidio. Y si les preguntan por qué, pues tendría que decir que es por política interna, y las presiones para apoyar a Israel son muy grandes. Este es un gran problema. Y luego, si vemos también la política del Asia Oriental, existe una política de contenerlos y advertir que defenderíamos a Taiwán si es atacada, lo cual suscita también una posibilidad de guerra allá, nuevamente con otro país que también tiene armas nucleares. Y cuando lo miro desde el punto de vista americano, y en este momento creo que principalmente desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, veo un gran peligro. Creo que los Estados Unidos, y con todas sus obligaciones,
adquiridas de vender a otros países, de ofrecer una garantía de seguridad, no son beneficiosas. Nos hemos sobreextendido. Los Estados Unidos vienen pagando por todas estas guerras e invadimos a Irak con fondos prestados. Hemos tomado, nos hemos empeñado en deudas me parece que ahora ya son 33 billones de dólares, y esto es insostenible, pero no se está planteando ningún plan político para cambiarlo. Ambos candidatos están diciendo ahora que van a reducir los impuestos, o sea que van a continuar con tales déficits. Pronto ya esto se volverá insostenible y es muy difícil pronosticar cuándo sucederá esto, pero en la medida en que los Estados Unidos y otros países piensan, no dan, están cometiendo grandes errores políticos. Embajador Matlock, voy a pedirle al presidente Ramotar que le haga la última pregunta. Él fue presidente de Guyana y es una persona que gobernó una nación, no una superpotencia, sino que representa a la gran mayoría de la humanidad, que a menudo se reduce incorrectamente a espectadores cuando se trata de la formulación de políticas, debates y decisiones globales. Pensé que dado que ambos están aquí hoy, lo cual es muy bueno, y él representa a esa mayoría global, le daríamos la oportunidad de plantear así sus últimas observaciones. Si tiene más tiempo para quedarse con nosotros, sería genial. Si no, al menos quería darle la oportunidad de dirigirse a usted. No podemos escucharlo. ¿Podría activar el sonido? ¿Me pueden escuchar ahora? Sí. En primer lugar, me gustaría decir lo feliz que estoy de ver al señor Matlock. Siempre lo he admirado y he leído muchas de sus obras. Mi pregunta para él sería, ¿cuánto de esto, de lo que está sucediendo hoy, pondría en relación con la cuestión del deterioro de la calidad de liderazgo en Occidente en este momento? Bueno, obviamente estoy muy decepcionado con las decisiones que se han tomado y creo que probablemente serán necesarias algunas catástrofes, al menos menores, para que la gente empiece a entrar en razón. Solo espero que sean menores y no mayores. Quiero decir, creo que ya estamos viendo suficientes catástrofes, pero todavía hay demasiados intentos de, diría yo, tratar de resolver los problemas mediante el uso de la fuerza militar o la coacción económica. Y estas medidas tienden a ser contraproducentes. Y también creo que nos estamos enfrentando a problemas reales para la humanidad, incluso al margen, por así decirlo, de la amenaza de las armas nucleares, como el deterioro del medio ambiente, el calentamiento global y los cambios que se producirán, porque obviamente nos enfrentamos ahora a un problema creciente para hacer frente al calentamiento global que puede llegar, que puede encontrarse en etapas que no se puedan revertir y que va a requerir o estimular migraciones generalizadas por razones económicas. Ya vemos los problemas políticos que estas migraciones, debido a la guerra y la degradación ambiental, están generando en la estructura política de nuestros diversos países. Por lo tanto, creo que en última instancia, espero que nuestro
establishment político despierte y en realidad no se puede al mismo tiempo, me parece, tratar de limitar las emisiones globales de dióxido de carbono mientras se lanzan bombas de 1,000 kilos sobre Gaza. Quiero decir, estas guerras están contrarrestando, obviamente, casi todo lo que estamos tratando de hacer en relación con el calentamiento global. Y por supuesto, diría que ese es uno de los grandes peligros que enfrentan las próximas 2 o 3 generaciones. No viviré para ver los resultados de esto, pero realmente me preocupan mis nietos.